Nosotros vamos a continuar con Lucas capítulo 6, pero ahora vamos a ver los versos 17 hasta el 35. Y antes de empezar, simplemente lo siguiente, el título es Viviendo en el Reino de Dios. ¿Qué pasa si usted decide cambiarse de país? Por ejemplo, usted dice, ya no quiero vivir en Ecuador, me voy a ir a vivir a otro lado. ¿Qué pasa cuando hace estas cosas? Primero, pues usted necesita saber las leyes de ese otro país, ¿verdad? Para que todo lo que usted vaya a hacer esté bien hecho, esté legal. Otra cosa también importante es que usted sabe, de pronto va a otro lado y una palabra muy normal aquí en Ecuador, en otro país puede ser una mala palabra, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado eso. Y usted necesita saber esas cosas como para cuando el lugar donde vaya, entonces no vaya a causar problemas, ¿verdad? Entonces, algo así es conocer lo que Jesús nos quiere enseñar acerca de cómo es vivir en el reino de Dios. Lo que Él va a decir de aquí en adelante, desde el versículo 17 hasta terminar este capítulo 6, tiene que ver con la forma en que Dios quiere que vivamos. Es decir, ustedes van a vivir como que si estuvieran en el reino de Dios, pero siguen viviendo en la tierra. Esa es la forma, pero no termina ahí. ¿Qué pasa si cuando usted llega a ese otro país y ya se establece para vivir allí, de pronto le dicen, usted tiene que ir a un laberinto y usted va al laberinto? ¿Y cuál es la finalidad del laberinto, verdad? Es encontrar la salida, ¿no? Y usted cuando sale del laberinto encuentra un letrero que dice, perdiste. ¿Cómo? Pues la finalidad del laberinto no es, ¿acaso encontrar la salida? ¿Por qué pierdo? Porque algunas cosas en el reino de Dios funcionan exactamente al revés de cómo funcionan aquí en la tierra. Y eso es lo que Jesús nos va a mostrar en este día. Y va a ser un poco escandalizante tal vez, porque es complicado en realidad. Y recuerde que el contexto de todo esto es que Jesús, como vimos la semana anterior, eligió a sus 12 discípulos. Veamos entonces los versos 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. La gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Recordemos lo siguiente, Jesús escogió a sus 12 apóstoles la semana anterior, eso fue lo que vimos. Y ahora este contexto los lleva con ellos. Así comienza diciendo que Jesús lleva con él a los 12 apóstoles. Y es la primera enseñanza que ellos van a tener con Jesús como apóstoles, sus primeros trabajos. Es ir donde él fuera. No es que los apóstoles dijeron, Jesús, ven donde yo voy a ir. Es al revés. Es Jesús llevándoles a ellos. Y eso es una lección también para nosotros. Porque nuestra naturaleza mismo nos hace actuar primero y luego pedir a Dios que bendiga lo que yo ya hice. Cuando la Biblia nos dice que primero vamos a Dios para que nos diga qué hacer, entonces Él bendice lo que vamos a hacer porque está dentro de su voluntad. La segunda cosa que les llama a hacer a los discípulos es que el contexto aquí es que Jesús comenzó a atender a un montón de gente, un montón de personas, a las multitudes. Y los discípulos ahora fueron a ayudar a Jesús a atender a las personas. ¿Jesús necesitaba de ellos para atender a todas las multitudes? No, pues es Dios, ¿no? Él podía hacerlo solo. Pero Él decidió incluir a sus discípulos. Entonces, las primeras enseñanzas a estos hombres ya seleccionados de entre todos los demás discípulos era no la grandeza, sino servir. Y recuerde que eso es precisamente las palabras de Jesús más adelante, que el que quiera ser mayor en el reino tiene que ser siervo de todos. Y es lo que está poniendo en práctica en los discípulos. No solo con las palabras, les está llamando a actuar juntamente con Él. Y la tercera cosa es que hay una distinción aquí. Cuando usted lee el verso, se da cuenta de que por un lado nombra a los discípulos y por otro lado nombra a las multitudes. ¿Por qué razón? Hay esta distinción porque los discípulos son diferentes a las multitudes. Jesús podía sanar a las multitudes, pero las multitudes no aprendían lo mismo que aprendían los 12. Y usted lo va a ver en la Biblia, en los evangelios. Jesús enseñaba una parábola a las multitudes, pero luego les explicaba de una manera personal a sus apóstoles esas parábolas. ¿Cuál es la diferencia? Que las multitudes están lejos y los discípulos están cerca.
Esa es la distinción que hace la Biblia. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿en qué lugar estamos? Si estamos en las multitudes, lejos, o estamos como los discípulos, cerca. Y cuando vemos el relato también hay 4 tipos de personas aquí que se acercaron, que están presentes en este lugar. Primero son los que vinieron a escuchar la palabra. ¿Cuál era su necesidad? Pues escuchar, aprender de lo que Jesús iba a enseñar. Había otro grupo que en cambio fueron para ser sanados. ¿Y cuál era su necesidad? Pues estaban enfermos, ¿no? Necesitaban estar sanos, tiene sentido. Luego había otro grupo que eran los que estaban atormentados de espíritus malignos. Ellos necesitaban ser libres, ellos necesitaban estar en paz. Y también había un grupo que a mí personalmente me gusta mucho, aquellos que no fueron invitados. ¿Cuáles? Los que hablan de Tiro y de Sidón, porque no eran ciudades judías. Habla de las ciudades judías allí, que estaban de Jerusalén, de Judea, etcétera, pero también estaban de Tiro y de Sidón, y estas ciudades no eran judías. Y me llama mucho la atención porque ellos no fueron invitados de una manera personal. Jesús no era de su nacionalidad, pero ellos decidieron acercarse a él. Una cosa en común para todas estas personas es que Jesús atendió y cumplió las necesidades de todos ellos. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue que lo hizo? La Biblia dice de que todos procuraban una cosa, tocarle. Ahí es donde está el secreto de esta situación. ¿Y qué se necesita para poder tocar a Jesús? Obviamente, necesitamos estar cerca. Nadie puede tocar a alguien cuando está lejos. Necesita usted acercarse, y entre más cerca esté de Jesús, más fácil va a ser poderle tocar. Pero no significa que es fácil. El tratar de acercarse a Dios siempre va en algún momento a tener un obstáculo en medio, un obstáculo puesto por el diablo, por nosotros mismos, no lo sé, pero siempre va a haber un obstáculo. Pero la Biblia nos da personajes que a pesar de los obstáculos decidieron acercarse. Uno de ellos, por ejemplo, en Mateo 9 habla de esta mujer del flujo de sangre. Ella se abrió paso en la multitud, no importa la cantidad de gente que había, ella a pesar de todo eso se acercó y tocó a Jesús. Así que la multitud no fue un problema para ella, a pesar de que estaba enferma. Había otro personaje también en la Biblia, un hombre ciego llamado Bartimeo. Bueno, por lo menos la mujer del flujo de sangre podía ver a Jesús, pero el ciego no. Pero no fue un impedimento para acercarse a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, y comenzó a seguir gritando. Los discípulos le decían, ya cállate. Pero el ciego se hizo el sordo, él comenzó a gritar más y más y consiguió que Jesús se acercara a él. De pronto tenemos un problema como Zaqueo. Zaqueo era chiquito y él no podía ver a Jesús en medio de la multitud. Él no era ciego, él no estaba enfermo, pero era chiquito. ¿Qué fue lo que hizo para llamar la atención de Jesús? Él se subió a un árbol y desde el árbol él comenzó a verle, y ahí es donde Jesús pudo ver a este hombre. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña de que los obstáculos no deben precisamente importar para el momento de acercarnos. La Biblia nos enseña y nos invita a hacerlo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos 2 versículos no solo que nos invitan a acercarnos a Dios, sino que nos da una consecuencia de acercarnos a Él. En Santiago nos dice que cuando nos acercamos a Dios, entonces nuestros pecados van a ser limpiados, que ya nuestro doble ánimo ya no va a ser un problema, que nuestros corazones van a ser purificados. En Hebreo nos dice, en cambio, que nos acerquemos, pero de una manera confiada, porque dice que vamos a encontrar ayuda. Y la ayuda no es por merecimientos. Aquí dice alcanzar misericordia y hallar gracia. Es decir, no es porque nos hemos portado bien esta semanita y Dios nos va a poner la estrellita aquí en la frente y nos va a premiar solamente por habernos portado bien. Él nos dice aquí en Hebreos de que nos acercamos porque en la misericordia de Dios vamos a encontrar ayuda más allá de cómo estemos. Y eso es importante, porque ¿cuándo es que necesitamos ayuda? Pues cuando la regamos, ¿verdad? Cuando metemos la pata, cuando pecamos, cuando nos equivocamos. Ahí es cuando más ayuda necesitamos. Y ahí es cuando Dios precisamente nos abre sus brazos, nos abre las puertas y nos dice, ven. Así que si necesita usted acercarse a Dios, la Biblia dice, hágalo.
y hágalo de manera confiada, porque no es por su merecimiento, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y hay momentos en que pareciera de que Dios está en nuestra contra, no sé si le ha pasado. O hay momentos en que parece que Dios está escondido, como que no dice nada, no responde nada, oramos y no hay respuesta. Y a veces eso nos desanima y no nos queremos acercar. Déjeme decirles que es al revés, que es ahí es donde más necesidad tenemos de acercarnos a Él. Y me gusta que la Biblia usa esta palabra procurar, el que la gente procuraba tocarle. ¿Qué es eso de procurar? Significa intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin, pero viene lo importante, esforzándose, emprendiendo y tratando. Ese es el asunto de procurar, de que no siempre la vida es fácil, hermano. No siempre venir a la iglesia es fácil, no siempre obedecer es fácil. De hecho, creo que la mayor parte de las veces es difícil. Sin embargo, cuando usa la palabra procurar, dice esfuérzate. Y lo mismo dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Y ahora vamos a ver cómo comportarse en ese reino. Vamos a ver los versículos, pero lo vamos a ver de una forma diferente a lo usual. Usualmente vamos verso a verso, pero no lo vamos a ir en orden. Vamos a agruparlo según lo que quiere decir. La primera parte del verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, esta es la primera cosa. Los discípulos estaban aprendiendo a servir, estaban aprendiendo que su llamado no era para ellos, para engrandecerse ellos, sino para atender a otras personas. Y ahora lo que Jesús va a hacer se refiere a ellos, a los discípulos. Vamos a dejar a un lado a las multitudes. Y la palabra que Jesús va a hablar es para ellos, para usted, para mí. ¿Y por qué es importante? La palabra de Dios no solo nos da sabiduría, no solamente nos da entendimiento, no solamente nos permite aplicar buenas decisiones en nuestra vida, sino que la palabra de Dios también nos da esperanza. La palabra de Dios nos da luz, también nos guarda de tropezar, y por eso es importante poderla entender. Y antes de leer las palabras en sí, algunas personas yo he visto que cogen este pedazo de Lucas 6 y lo relacionan con Mateo 5, el Sermón del Monte, diciendo que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay algunas diferencias que la Biblia misma nos dice que nos hace entender que no es el mismo sermón. Si usted va a Mateo 5, comienza bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Aquí lo vamos a leer también, pero son dos cosas diferentes. ¿Y cuáles son esas diferencias? Mateo tiene 9 bienaventuranzas y Lucas tiene 4, pero de las 4, cada una de estas bienaventuranzas también tiene un ay. Ya vamos a ver qué es eso. En el Evangelio de Mateo, cada una de estas bienaventuranzas las habla en tercera persona. Dice, porque ellos serán saciados. Pero cuando usted va a Lucas, lo habla en segunda persona. Es como que se lo está diciendo a usted mismo. Lucas dice, por ejemplo, porque ustedes serán saciados. Otra diferencia es que Mateo espiritualiza. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y luego dice, bienaventurados los que tienen hambre, nada más. ¿Por qué razón? Porque la audiencia de Mateo es una audiencia judía. El Evangelio se escribió para los judíos, pero Lucas está escribiéndole a un hombre griego, con la finalidad de que la cultura griega, los que no son judíos, pudieran entenderla. Y los judíos entendían bien esta parte, por eso es que Mateo tiene que espiritualizar la enseñanza, mientras que Lucas no necesita espiritualizarlo, sino aplicarlo más a la vida práctica. Y otra cosa que también hay de diferencia entre estas dos, es que aunque ambos tienen multitudes y ambos tienen discípulos, la enseñanza de Mateo va dirigida a la multitud, a todos los que están allí, pero la enseñanza de Lucas, como acabamos de ver, va dirigida especialmente a los discípulos, a usted y a mí. Y decíamos que cada una de estas bienaventuranzas de Lucas tiene también un ay. ¿Y qué es eso de un ay? ¿Qué es eso de bienaventuranza? Bueno, la idea detrás de la palabra griega para bienaventuranza es poner 3 veces feliz. Eso es lo que significa de manera literal. ¿Y qué es un ay? Si usted va al Antiguo Testamento, el ay era como una exclamación de juicio de Dios, pero Jesús lo usa como una exclamación de dolor, porque es una forma de decir, ay, pobres de ustedes, porque aún no han entendido. Algo así es lo que quiere decir, en cambio, el ay que Jesús utiliza. Y ahora sí, vámonos
al verso 20, la segunda parte, y al verso 24 para ir poniendo en paralelo. Y esa es otra cosa que como referencia, Jesús usa aquí un método interesante, se llama paralelismo y el otro se llama síntesis. Él habla en paralelo de una cosa, pero al mismo tiempo lo hace en contraste. Vamos a ver, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si ven que aquí no dice ustedes pobres en espíritu, no dice eso, dice ustedes los pobres. Y luego ay de los ricos. A ver, ¿qué hay de malo en ser rico? No hay nada de malo en realidad. Si usted lee la Biblia, usted va a ver de que Dios mismo prosperó a algunos hombres y los hizo ricos. Por ejemplo, Abraham mismo, el patriarca, era muy rico. El problema de la riqueza es dónde ponía su corazón. Esa es la diferencia. Abraham era un hombre rico, pero su confianza y su corazón estaba en Dios. Y ahora, ¿cómo es eso de que bienaventurados los pobres? Y es más interesante porque la palabra que usa en el griego tiene que ver con pobreza extrema, con pobreza de dinero. Aquí no dice pobres de espíritu. A ver, ¿cómo es eso de que es bueno voy a ser 3 veces feliz porque no tengo plata? No es eso lo que quiere decir. Ya vamos a ir entendiendo mejor, pero una de las cosas que sí quiere decir es que hay una condición especial en la persona que es pobre, es de que busca en los demás lo que necesita, es decir, busca trabajar, busca en alguien más obtener lo que necesita. Pero cuando nos sentimos ricos, cuando pensamos que tenemos todo, entonces creemos que no necesitamos nada. Y eso es lo triste, porque cuando creemos que no necesitamos nada, también creemos de que no necesitamos de Dios. Puede llegar a pasar eso. Es necesario entender la necesidad que tenemos. Continuemos, versos 21 y 25, ambos la primera parte. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. En la misma línea, no en la misma forma de explicar. ¿Cuál es la necesidad aquí? Primero está hablando de bienaventurados los que no han comido. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a explicar bonito, ya les dije. Pero podemos entender algo también. Todos tenemos la necesidad de ser saciados por algo. Y Jesús mismo lo dijo en este mismo evangelio, en el capítulo 4, verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Recuerde que esto se dijo en el contexto en que Jesús estaba siendo tentado por el diablo en esos 40 días. Y lo que Jesús tenía ahí era una necesidad física, pero al mismo tiempo carnal, ¿no? Satisfacer los deseos de hambre, de comida física en ese momento. Pero Jesús nos está enseñando también que en el reino de Dios, recuerde que eso es lo que estamos viendo, en el reino de Dios somos bienaventurados también porque vamos a ser saciados de su palabra. Es la diferencia que hay. Así que podemos entenderlo de esa forma y luego vamos a tratar de explicarlo. Y a mí me gusta mucho esto de Lucas 4:4, hay una coincidencia extraña, ¿no? El mismo verso, cuando usted va a Mateo 4:4, dice lo mismo. 4:4 en Mateo y 4:4 en Lucas. Pero bueno, continuemos. 21 y 25, la segunda parte. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Qué hay de malo en reír, hermano? ¿Alguna vez usted se ha puesto a escuchar chistes, ¿no? O usted mismo a contar un chiste? ¿Cuál es la finalidad? Pues tener un momento de esparcimiento, reírse, olvidarse un poco tal vez del estrés diario y poner las cosas en humor. Y parece que lo que Jesús dice no tiene sentido. ¿Cómo es eso? Bienaventurados ustedes que están llorando y ustedes que están felices, pues ¡ay de ustedes! No es eso, ya lo vamos a ver. Versos 22, 23 y 26. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Una vez más este contraste, ¿no? Ay, cuando hablen mal, qué bueno, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes. Ojo, no está diciendo que hablen mal de ustedes porque por sus propios o nuestros propios pecados
hemos dado un mal testimonio. No está diciendo eso. Hay un contexto en todo lo que Jesús está diciendo. Pero también habla y nos llama la atención de que habla acerca de los profetas. ¿Por qué? Cuando usted lee la Biblia a sí mismo, desde el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los verdaderos profetas, los que venían y hablaban de parte de Dios, eran perseguidos. Y los falsos profetas, los que venían y hablaban engañando al pueblo, diciéndole al pueblo lo que el pueblo quiere oír y no lo que necesita oír, esos eran aclamados por los hombres y todos hablaban bien de ellos. De eso es lo que está hablando. Los que hablaban mentiras, pues de los que no hablaban de parte de Dios eran alabados por los demás. Pero el que venía y hablaba de parte de Dios era despreciado. ¿Y por qué? Porque venía y decía, arrepiéntete. Porque venía y decía, lo que estás haciendo está mal. Recuerde que eso pasó con Juan el Bautista. Él vino y confrontó a Herodes y la paga fue, lo mandaron a matar. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas bienaventuranzas? ¿Y qué quiere decir todos estos ayes? ¿Por qué parece diferente? ¿Por qué es que bienaventurado soy cuando lloro y no cuando estoy feliz? Nos vamos a dar cuenta de que en primer lugar todas las bienaventuranzas tienen como un derivado, una consecuencia de la primera. ¿Por qué? Si alguien es pobre, no tiene dinero para comer, por ende pasa hambre. Y si comienza a pasar hambre, va a verse con hambre él y su familia y va a llorar, va a lamentarse. Y la gente de aquella época, pues, y creo que también hoy, cuando ve que las personas tienen algún problema, dice, capaz que es un castigo de Dios y comienzan a hablar mal de ellos. Entonces es como una escalera, ¿no? Como que consecuencia de la primera es la segunda y la tercera y la cuarta. Y vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué es ser pobre? Cuando vemos todas estas bienaventuranzas, todas estas cosas que están aquí, la forma en que Jesús lo habla, nos damos cuenta que es lo contrario a lo que nosotros llamamos un bienestar. Ejemplo, ser pobre es lo contrario a un bienestar material. El tener hambre es lo contrario a un bienestar físico. El no llorar, pues en realidad es un bienestar emocional. Y cuando usted llora, entonces es lo contrario a un bienestar emocional. Y cuando nadie habla mal de usted, entonces tiene un bienestar social, porque usted pues encaja perfectamente. Pero si hablan mal de usted, no tiene un bienestar social. Lo que está diciendo Jesús aquí es, bienaventurados aquellos que no tienen este tipo de bienestares. ¿Qué? Parece raro. O sea que soy 3 veces feliz si no tengo dinero para comer. No, no es eso. Hay un contexto. Y el contexto está en el versículo 22. Esa es la condicionante. El versículo 22 dice, por causa del Hijo del Hombre. Eso es lo que quiere decir. Y en ese contexto es lo que Jesús está enseñando. Bienaventurados cuando ustedes sacrifiquen sus bienestares por causa de Dios. No dice bienaventurados porque nuestras malas decisiones nos están haciendo sufrir. No, sino que hemos dejado nuestro propio bienestar por la causa de Cristo. ¿Y cómo es eso? Ustedes son el ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes, en vez de estar aquí hoy, pueden estar trabajando y obteniendo dinero. Pero no, decidieron no trabajar y venir a escuchar la palabra de Dios. Es decir, renunciaron a un bienestar, renunciaron unos dólares más el domingo. No, prefiero oír la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes también han venido a servir y vienen más temprano de lo que la mayoría viene y se van después de lo que la mayoría viene. Y ellos pudieran estar en su casa viendo Netflix, ¿verdad? Pero no, decidieron renunciar a eso por la causa de Cristo. Algunos también han venido aquí cuando su familia les dice, otra vez en la iglesia, solo en la iglesia pasas metido. ¿Qué es la Biblia? Solo de la Biblia quieres hablar. Y les causa un malestar emocional. Pero usted deja eso a un lado y decidió venir a la iglesia por la causa de Cristo. Yo sé de que de pronto algunos les dicen, ay, ya vas a dar el diezmo. Les estás haciendo rico al pastor, no seas tonto, no hagas eso. Y usted no les hace caso, dice, no, yo voy a dar la ofrenda y el diezmo porque es un mandamiento de Dios. Y de pronto la gente está hablando mal de usted porque ahí está el aleluya. Y usted dice, no me importa que me digan aleluya. Y quiere seguir a Jesús. Renuncia a ese bienestar por la causa de Cristo.
Algunos pueden estar el domingo en su casa con su familia y pasar todo el día en la familia, pero decidieron venir por la causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir esta parte de lo que Jesús está enseñando, que estamos renunciando a algunos bienestares míos por causa de Cristo. A eso se refiere. No se refiere a que bienaventurados son porque no tienen para comer. Recuerde que la Biblia dice que Dios proveerá. Y hemos sido testigos de cómo Dios provee de una manera increíble y una manera sorprendente. Pero bienaventurados somos cuando nuestro bienestar emocional, físico o nuestro propio bienestar social a veces lo dejamos a un lado por la causa de Cristo. Cuando usted decide hablar de Jesús a alguien, está dejando a un lado su bienestar social porque van a hablar de usted, van a decir, ya quieres convencerme de cambiar de religión y esas cosas. No, pero usted lo hace a un lado, esas críticas, por la causa de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que usted es bienaventurado, 3 veces feliz. Así que esa cosa, la Biblia dice que todo el trabajo que hacemos para Él no es en vano. Pero no queda ahí. Esta es la enseñanza de Jesús, pero ahora viene cómo sabemos de que en realidad lo estamos aplicando. ¿Cómo sabemos cuál es la evidencia de que somos bienaventurados? Vamos a ver, Jesús mismo sigue explicándolo. Versos 27, 28, 30 y 32 a 34. Es para poderlo tener en contexto. Dice, pero a vosotros los que oís, o sea, usted y yo, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Cuál es la evidencia según estos versículos? Una de las evidencias de las bienaventuranzas, de que somos bienaventurados, es el hecho en la manera en cómo amamos a nuestros enemigos. Y estos versículos nos describen la manera de hacerlo. Primeramente, ¿qué es un enemigo? Alguien que está en contra suyo, ¿verdad? No es el que a usted le cae mal. De pronto es alguien que habla mal de usted. O le apuñaleó por la espalda, le dijo, habló mal o hizo algo malo contra usted. Ese es de pronto un enemigo. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer con ellos? En primer lugar dice, hazles bien. Parece un poco raro, ¿no? ¿Cómo? A ver, si es mi enemigo, ¿cómo es que le voy a hacer bien? Si alguien te hizo algo malo, entonces nuestro deber es ir a hacer algo bueno por esa persona. ¿Tiene un enemigo? Vaya y haga algo bueno por esa persona. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo sabemos que es enemigo? Verso 29, da una descripción más o menos de lo que quiere decir. Dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y se lo enlazamos con los versos anteriores, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice, si alguien te pide, no le niegues, dale. Si alguien viene y te pide prestado, lo que básicamente está diciendo ahí es, ok, dale, pero haz de cuenta que se lo has regalado. Y aquí, cuando habla de ponerla a una mejilla, quiero aclarar lo siguiente. No se trata de algo físico. No se trata de que cuando alguien viene y te agravie, de una manera física, no te defiendas. No está diciendo eso. Hay que entenderlo en un sentido, en un contexto, y este contexto es cultural. Esta era una forma de insulto profundo. Eso era un insulto. ¡Pac! Una cachetada. Eso era un insulto nada más. No tiene que ver con una agresión física en lo real. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo Lucas es, si alguien viene y te hace un insulto profundo, ok, déjalo ahí. Y si alguien viene y te quita la capa, que era importante para los judíos, pues la túnica, todavía aún más importante, dale también, no se la niegues. Entonces, el primer mandamiento ahí es entender de que para ser bienaventurados, la evidencia es cómo amamos a nuestros enemigos, no en cómo amamos a los que nos aman.
Porque eso está diciendo Jesús. Si aman a los que los amas, ¿qué mérito hay? Si haces bien a lo que te hacen bien, ¿qué mérito hay ahí? No hay ninguno. Segunda cosa que hay que hacer, según estos versos, tiene un enemigo, bendígalo. ¿Qué es eso de bendecir? Literalmente bendecir significa hablar bien de alguien, ¿no? Y maldecir significa hablar mal de alguien. Literalmente eso es lo que significa. Lo que está diciendo es: no te preocupes por aquellas personas que hablan mal de ti. Recuerda que de Jesús hablaron peor, ¿no? De Jesús dijeron que tenían demonio. Eso dijeron. Si de Jesús hablaron eso, peor de nosotros. No somos más que Él como para evitar que alguien hable mal de nosotros por la causa de Cristo. La siguiente cosa que hay que hacer, ya vimos dos, ¿no? Hágale bien. Segundo, bendecirlo. Tercero, ore por ellos. ¿Por qué? Porque necesitan de tu oración para que Dios cambie sus vidas. No importa lo que escuches que otros hablan de ti, bendícelos también orando por ellos, y tú serás bienaventurado. Si alguien tiene un pleito contra ti, ora por esa persona. Puedes encerrarte en tu casa y orar por esa persona. Nadie tiene que saberlo, pero lo sabes tú y lo sabe Dios, y con eso es suficiente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber resultados. Hay un ejemplo de alguien que hizo eso, Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, está hablando de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. La gente lo estaba apedreando, lo estaba asesinando. Y ahí que dijo él: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Es duro hacer eso, ¿no? Nos parece muy difícil. Lo que está diciendo es: si alguien habla mal de ti, pues no hagas drama. Que te resbale nada más. Siguiente cosa que dice que hay que hacer: darles. ¿Cómo? ¿Encima hay que darles? Sí, darles. ¿Tienes un enemigo? Invítale un café. Bendícele. Ora por esa persona. De pronto se arreglan las cosas, ¿no? Pero más allá, Dios va a actuar. Y sobre todo, ustedes van a ser bienaventurados. Van a ser dueños de estas bienaventuranzas que Jesús está diciendo. De pronto alguien vino y te pidió prestado y no te ha pagado en mucho tiempo. Dele. Cuando vamos a prestar, debemos primero entender eso, ¿no? También Pastor Freddy dice lo mismo. O sea, si usted va a prestar, mejor haga de cuenta que lo ha regalado. Con eso estamos tranquilos. Porque dice, ¿qué cosa buena tiene si ustedes prestan a alguien que sabe que se los va a devolver y que de pronto hasta les va a beneficiar? Es decir, si usted presta con interés, ¿qué beneficio tiene? Físico tal vez, pero espiritual ninguno. En el verso 31 también nos dice: no tomes represalias. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A esta parte se le llama la regla de oro. Todo lo que los hombres quieren que hagan con ustedes, así hagan ustedes con los demás. ¿Quieren que les traten bien? Ustedes traten bien a los demás. Pero de pronto vienen y dicen: oiga, yo estoy tratando bien y no me tratan bien. Usted está cumpliendo, hermano. Lo importante es que usted cumpla y obedezca nada más lo que la Biblia dice. Del resto se encarga Dios, no nosotros. Parafraseando esto es: no debes hacer a tu prójimo lo que no quieres que tu prójimo te haga a ti. Y esto era un avance para aquella época, era escandaloso para aquella época, porque recuerden que había esta ley: ojo por ojo. ¿Se acuerda? Entonces, la gente trataba de retribuir con mal al que lo hacían mal, pero viene Jesús y dicen: no, hazles bien. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos estas cosas? Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lo que está diciéndonos también, está haciendo un resumen, ¿no? Ya les dije qué tienen que hacer, ahora ven, se los repite: hagan el bien, presten y no esperen que les devuelvan. ¿Por qué? Dice ahí: su galardón, su premio es grande. El sacrificio de hacer estas cosas también es grande, pero el galardón en los cielos también es grande. Y Jesús está diciendo aún más allá: no solamente les van a decir: ay, qué buena persona, le van a decir: seréis hijos del Altísimo. Y como hijos reflejamos el carácter de nuestro Padre. ¿Y cuál es el carácter de nuestro Padre? Aquí dice que es benigno con los ingratos y los malos. Imagínense.
Conclusión. Como discípulos hemos sido enseñados a servir. Es lo que estaban haciendo estos 12. Somos bienaventurados cuando renunciamos a nuestras necesidades propias para buscar el bienestar de nuestro hermano. Y también, por supuesto, por la causa de Cristo, que es lo que está enseñándonos Jesús. Bienaventurados cuando somos saciados en nuestro ser espiritual. Haga el bien, bendiga, ore por los que se comportan mal con usted. A lo que usted salga de aquí, se acuerda que tiene un enemigo, vaya y haga bien con esa persona, ore por esa persona, bendígale. Y recuerde que el amor es el mandamiento principal, es el distintivo que nos hace diferentes. Póngase de pie, por favor. Esta es la primera parte. La segunda parte viene la próxima semana y Jesús va a enseñarnos cosas aún más escandalosas también. Pero recuerde, nada va a ser de provecho si no lo aplicamos. Así que al salir de aquí, le invito a hacerlo. Póngalo por obra. Yo sé que cada uno de nosotros, todos podemos tener personas que hablan mal de nosotros. Ore por esa persona. Hágale un bien. Y va a ser bienaventurado y su galardón será grande, como dice aquí. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y por mostrarnos, Señor, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de poder no solamente amar a nuestros enemigos, sino actuar de tal manera que demostremos ese amor, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en cada momento de necesidad o de flaqueza, para que podamos esforzarnos y acercarnos a ti y tocarte, Señor. Y también gracias por estas bienaventuranzas que nos permiten entender de que somos bienaventurados, mi Dios, porque muchas veces hemos de pronto renunciado a alguna cosa simplemente por tu causa. Gracias porque esto nos ayuda a entender y nos da esperanza de que tienes cuidado de nosotros y de que al final, Señor, pues tu galardón será sobre nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que has traído hoy, igualmente a sus familias. Y si alguien está enfermo, Señor, te pido que en tu misericordia, Señor, seas tú sanándole, mi Dios. Y también bendice las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído y danos la sabiduría para administrarlos de manera correcta, para que sea invertido en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar una vez más.